Gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar de tumores del apéndice. Realmente, pues cuando uno empieza a buscar del tema, no, pues hay información, pero realmente genera muchas dudas cuando uno empieza a leerlo. No me da un momento que tiene. Un poquito de historia. Realmente el apéndice había pues obras artísticas antes de 1500 en las cuales pues ya se había denominado, ya se había visto, pero realmente Jacopo Berengario fue la primera persona que lo describe de forma científica como una asa ciega en la cavidad abdominal. Pasan prácticamente 2 siglos en los cuales no hay cambios acerca del tema hasta que Claudius Amián, famoso por el apéndice de Amián, realiza la primera apendicectomía satisfactoria. Ya en 1886 se acuña pues el término como apendicitis y se acuña la necesidad de un manejo quirúrgico para esta entidad, siendo en 1889 el doctor McBurney quien describe la apendicectomía abierta, la técnica como tal, como hoy la conocemos. Ya sea siglo XIX, teniendo pues avances en la parte de la anestesiología, más conocimiento sobre el tema de la anatomía, pues prácticamente es el boom de las apendicectomías, pero realmente desde esa época e inclusive hasta el día de hoy la preocupación por la patología neoplásica del apéndice no ha sido muy grande. Eso es un estudio de 1903 donde solamente se reportan 3 casos y realmente es muy poco lo que se conoce de la. Hoy en día en Estados Unidos se realizan aproximadamente 300.000 apendicectomías anuales y la tasa de neoplasias en los especímenes pues está entre el 1 y el 2%. Su incidencia, digamos que ha ido en aumento en las últimas décadas. No se sabe o se infiere que este aumento en la incidencia está más dado por el aumento en el reporte de la patología más que porque realmente está aumentando la enfermedad. Recordemos que usualmente pues esto es una patología que no la sospechamos y por ende pues no vamos a buscarla de forma activa, sino que usualmente se presentan unas manifestaciones muy inespecíficas y se nos presenta usualmente ya cuando tenemos el reporte del espécimen quirúrgico, usualmente en el 0.9 al 1.4% de los casos. Históricamente los tumores neuroendocrinos han sido más comunes que los tumores epiteliales, ya vamos a hablar un poquito de la clasificación. Pero en términos generales, los tumores neuroendocrinos eh, del apéndice son el tercer sitio más común en el cual se presentan un 16.7% después del intestino delgado y el colon. Usualmente da más en pacientes jóvenes entre 30 y 40 años, usualmente una tendencia mayor a las mujeres. Mientras que los tumores epiteliales son menos comunes realmente cuando se comparan con los otros sitios de presentación de los tumores epiteliales en el colon y el recto, solamente corresponde al 0.1% de los tumores, da más hacia la séptima década de la vida con una tendencia muy leve hacia las mujeres. Desde un punto de vista patológico, el apéndice es una excrescencia vermiforme del colon que pues comparte las mismas características en cuanto a la estructura de su pared y de sus capas con el resto del colon, pero que en su mucosa tiene pues una mayor proporción de tejido inmunológico, tejido linfático asociado al intestino. Dentro de este pues tenemos las células caliciformes que producen 2 a 3 S de mucina al día. Y hay que tener muy en cuenta que los tumores apendiculares, como dije previamente, pues no tienen una manifestación específica y usualmente digamos, nos los encontramos en el contexto de una apendicitis, en el cual pues, el paciente lleva una apendicectomía y en menos del 50% de los casos se reconocen como neoplasias en el contexto intraoperatorio. Esta es la guía en la cual nos basamos de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, pues para el manejo de las neoplasias apendiculares. Esta guía es de diciembre del 2019. ¿Cómo se clasifican? Los tumores del apéndice en sí vamos a clasificarlos en epiteliales y no epiteliales. Los tumores epiteliales al mismo tiempo vamos a clasificarlos en neoplasias mucinosas y no mucinosas, y los tumores de células en anillo de sello, que son un tumor, digamos, con unas características histológicas y de comportamiento un poquito más agresivo, pero menos usuales en su presentación.
Los tumores no epiteliales pues, van a comprender los tumores neuroendocrinos, los sarcomas y los linfomas. Están los tumores de células caliciformes que usualmente manejan una histología mixta, neuroendocrina epitelial, pues comparte características de ambas histologías. Cuando hablamos ya propiamente de los tumores epiteliales, pues dijimos están los mucinosos y los no mucinosos. Entre los mucinosos encontramos las neoplasias apendiculares de bajo grado, o LAMS por sus siglas en inglés. Usualmente son aquellas estructuras que se circunscriben a la submucosa. La mucosa de la submucosa, digamos que tienen un crecimiento lento, bien diferenciados, que usualmente no tienden a perforarse. Estas lesiones usualmente son muy localizadas a nivel del apéndice. Hay unas lesiones intermedias en el cual pues no hay un comportamiento muy claro y no sabemos el potencial maligno que pueden llegar a tener. Y están las lesiones apendiculares mucinosas de alto grado, que son los HAMS, por sus siglas en inglés, que digamos histológicamente pues están estudiados y pudiese decirse que son el paso que hay entre las lesiones de bajo grado y los adenocarcinomas ya invasivos. Al mismo tiempo pues podemos clasificarlo en no mucinosos, que son las adenocarcinomas no mucinosos, que son los que conocemos normalmente que pueden dar en otra parte del tracto gastrointestinal del colon, y los carcinomas en células en anillo de sello, pues corresponden solamente al 4% de los tumores apendiculares. Cualquier tumor apendicular, bien sea mucinoso, bien sea de bajo o alto grado, puede perforarse o puede tener unas manifestaciones a nivel de la cavidad abdominal, es decir, puede haber tal dilatación que se extravase la mucina hacia la cavidad abdominal, y cuando tenemos esta enfermedad diseminada es lo que denominamos pseudomixoma peritoneal. En cuanto al pseudomixoma peritoneal, la OMS en el 2010 también pues quiso clasificarlo para tener de acuerdo a su clasificación pues una base en el pronóstico y en el manejo que se le puede dar a este tipo de patología. Y el pronóstico se va a basar según el grado de celularidad de la mucina, y así es como tenemos mucina celular, digamos que es donde hay menos atipia, o mucina carcinoma peritoneal con mucina de bajo grado o de alto grado, que todo va a depender pues, de la atipia celular. Entre más atipia haya o más celularidad haya, pues es una patología que digamos es más agresiva con más alto índice de recurrencia. La presentación, habíamos hablado que realmente es muy inespecífica. Hay neoplasias, digamos, dentro del grupo de las neoplasias mucinosas, usualmente son síntomas vagos en el abdomen inferior, se dan más porque... Diego, Sí, escúchame, tienes que señor. hablar un poco más despacio y más duro, Bueno, porque por señor. momentos se pierde lo que estás diciendo. Bueno, señor. En cuanto a la presentación, digamos que, como habíamos hablado al principio, son síntomas inespecíficos. Las neoplasias mucinosas usualmente se caracterizan, pues todos se caracterizan por síntomas vagos. En las mucinosas, los síntomas vagos en el abdomen inferior sean secundarios a la dilatación del apéndice y que puede llevar en algún momento a estiramiento del peritoneo y pues esto generar ciertas molestias, pero realmente se consideran síntomas ambiguos. Puede haber ganancia de peso por la mucina que hay, bien sea en el apéndice o pues, en la cavidad peritoneal, saciedad temprana, y hay que tener en cuenta que inclusive en patologías más avanzadas como el pseudomixoma peritoneal, los pacientes pueden estar asintomáticos hasta etapas finales de la enfermedad, solamente dándose cuenta por el grado de distensión abdominal que tienen esta patología. En neoplasias no mucinosas, los pacientes también pues, pueden tener un curso asintomático o síntomas ambiguos como cualquier adenocarcinoma, y puede pues, constituirse con pérdida de peso y pues algo importante dentro del contexto del estudio de la anemia ferropénica. Y en las neoplasias no epiteliales, realmente los tumores neuroendocrinos, recordemos que son tumores de crecimiento muy lento con un curso casi indolente, y solamente en el 5% se pueden presentar síndrome carcinótico. ¿Qué nos dice la guía en cuanto a la evaluación? Pues que todo paciente debe tener una historia clínica completa y un examen físico adecuado.
es muy importante tener en cuenta los antecedentes quirúrgicos. Si el paciente fue llevado a una apendicectomía, pues tener la nota quirúrgica para ver los hallazgos y tener la patología de esa, de esa cirugía. Inclusive, si hay dudas sobre la patología, volver a solicitar estudios sobre las placas histológicas. Y dentro del examen físico, el examen pélvico y rectal es muy importante, sobre todo para palpar si hay masas, si hay movilidad de los tejidos circundantes, pero estos pacientes usualmente se me pueden presentar con masas pélvicas, se me pueden presentar en el contexto de una obstrucción intestinal, o lo más común es que se me presenten en el contexto agudo como una apendicitis aguda. Recordemos que menos del 50% de estas apendicitis, de estas neoplasias, en el contexto de meter al paciente a cirugía en el contexto de una apendicitis, se catalogan como neoplasias. Hay manifestaciones aún más raras como salida de material pseudomixomatoso a través de hernias inguinales o ventrales. Y eso nos lleva a pensar algo muy importante, y es aquellos pacientes que definitivamente decidimos hoy en día llevarlos a un manejo no operatorio de su cuadro de apendicitis. Se ha visto en diferentes estudios que realmente tienen una incidencia mucho mayor cuando se compara el subgrupo de pacientes que fueron llevados a manejo no operatorio con los pacientes que, con la población general, tiene una incidencia mucho mayor de tener neoplasias a nivel del apéndice, que puede llegar hasta el 12%. Algo importante para sospechar en estos pacientes digamos, la posibilidad de tener una neoplasia apendicular. Aquellos que les manejo no operatorio es pacientes que sean mayores de 50 años, que tengan hallazgos indeterminados en la escanografía. Hay estudios que hablan de que pacientes que se presenten con abscesos periapendiculares en contexto de un apéndice dilatado mayor de 6 milímetros sin paredes engrosadas puede asociarse o puede tenerse como referencia que puedan tener una neoplasia apendicular. Dentro de los estudios de extensión está la colonoscopia. Puedo ver protrusiones de mucosa, pólipos o masas a nivel del orificio apendicular. Pero lo más importante de la colonoscopia es tener en cuenta que tanto las lesiones epiteliales como los tumores neuroendocrinos pueden tener lesiones sincrónicas. En el caso de los tumores epiteliales, las lesiones sincrónicas pueden ser del 3 hasta el 42%. El estudio que hay abajo es un estudio holandés con 1.400 pacientes, en el cual el 13% de los pacientes, todos tenían una adenocarcinoma del apéndice, y el 13% tenían lesiones asociadas en otras partes del colon. Caso contrario, hay cuando tenemos un adenocarcinoma de otra parte del colon, usualmente solamente en menos del 4% está reportado neoplasias sincrónicas en el apéndice. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, esto es un estudio un poquito viejo del 2003, pero es un análisis de 5 décadas en el cual se evaluaron 13.715 tumores carcinoides, y realmente se encontró que hay mucha sincronicidad en los tumores carcinoides del tracto gastrointestinal, propiamente en el contexto del apéndice hasta el 18%. Recordemos que los tumores del tracto gastrointestinal, carcinoides del tracto gastrointestinal, pueden tener hasta el 30% de sincronicidad en el mismo en otra parte del tracto gastrointestinal, pero también algo importante a tener en cuenta es que pueden tener sincronicidad de tumores no carcinoides epiteliales hasta en el 18% de los casos. En cuanto a los estudios radiológicos, pues digamos que los exámenes a solicitar hoy en día con la definición que nos permiten son la escanografía y la resonancia, siempre extendidas a tórax, abdomen y pelvis, sobre todo en el contexto de los tumores de los adenocarcinomas no mucinosos, o en el contexto de los tumores neuroendocrinos que hacen metástasis a pulmón e hígado. La resonancia magnética es un poquito más sensible para evidenciar la mucina extraluminal, y digamos que dentro de los hallazgos escanográficos que podemos tener es una dilatación física del apéndice, usualmente más de 15 milímetros de dilatación, masa de tejidos blandos que realza con el contraste. Es muy común tener la dilatación del apéndice con paredes no engrasadas, o que haya calcificaciones en la pared, o se presenten mucoceles que hagan efecto de masa sobre las estructuras circundantes. Esta es una imagen de un mucocele.
Hay otros estudios un poquito más específicos, como el Octoscan y el PET-scan. Digamos que el Octoscan, y en ninguno de los dos casos se recomienda su uso estandarizado, solamente en excepciones donde definitivamente esté sospechando un tumor neuroendocrino o tenga hallazgos indeterminados o tenga un síndrome carcinoide que solamente se presenta en el 5% de los síndromes neuroendocrinos y prácticamente me están hablando de que tiene metástasis hepáticas porque no hay metabolismo en el primer paso. En el contexto de PET-scan, pues me sirve para ver enfermedad metastásica, sobre todo en el contexto de lesiones epiteliales. Pero estos estudios están reservados solamente cuando tengo hallazgos indeterminados en los primeros estudios que hago. Desde el punto de vista de los biomarcadores, en el contexto de los tumores neuroendocrinos, los estudios basales para seguimiento y vigilancia, más no para diagnóstico, ni definir terapéuticas son la cromogranina A y el ácido 5-hidroxiacético, el cual se mide en recolección de orina en 24 horas. Y en el contexto de los tumores epiteliales, pues digamos que sí hay biomarcadores que me sirven tanto para diagnóstico, seguimiento y pues, lógicamente vigilancia después de algún tipo de terapia. Está el CA125, inclusive me sirven para pronóstico. Un CA125 basal negativo me puede dar una idea de que ese paciente se le va a lograr una citorreducción completa. En un paciente con una elevación del CA19 después de una citorreducción me está hablando de una recurrencia. Y el primero que cae, por ejemplo, después de una citorreducción es el angioglobulinemia urinaria y me habla de una citorreducción completa. En los casos, por ejemplo, que entremos a cirugía por otra causa diferente, eh, a explorar porque el paciente pues tiene abdomen agudo y nos encontremos con que el paciente tenga mucina intraabdominal, pues lo ideal es ir a buscar el tumor que me está generando el primario de esta lesión mucinosa. Entonces lo ideal es ir a visualizar el apéndice y visualizar los anexos. A veces los anexos son los causantes de esto, no necesariamente si yo tengo los anexos comprometidos debo hacer una apendicectomía, pero en los casos en los cuales el apéndice esté anormal, bien sea engrosado, se falta una masa, esté dilatado, pues ese apéndice lo debe realizar una apendicectomía, porque muy probablemente es la causa de este segundo. El manejo, pues digamos, el manejo es quirúrgico, pero recordemos que esto no venimos como en la mayoría de los cánceres que vamos, digamos, por etapas, digamos, diagnosticando y descartando y estadificando, sino que usualmente este paciente, la cirugía de índice es lo primero y luego pues tenemos los estudios adicionales. Entonces, la cirugía se debe realizar se realiza usualmente, se hace la apendicectomía y ya con la patología pues uno define si necesita este paciente una cirugía adicional que se extienda, bien sea una colectomía parcial o una micolectomía derecha. ¿Cuándo no debo realizar una cirugía adicional? Cuando estamos en contexto de un linfoma, cuando tenemos pseudomixoma peritoneal de alto grado, cuando tenemos tumores neuroendocrinos con múltiples metástasis a otros órganos o cuando tenemos un adenocarcinoma con lesiones peritoneales y metástasis a otros órganos. Si definitivamente intraoperatoriamente yo tengo una sospecha muy alta de que el paciente tenga una neoplasia apendicular, pues uno de los ideales es tomar una biopsia por congelación para saber si los bordes de esto están comprometidos. Y esto es muy importante. Digamos que en el contexto de la cirugía en la cirugía de los tumores neuroendocrinos, vamos a ver en el contexto de los tumores no metastásicos, de si debemos ampliar o no la apendicectomía, si debemos pues acompañarla a una micolectomía derecha posteriormente. En este contexto hay dos características principales que debemos tener en cuenta. Una es el tamaño y la otra es la histología. En cuanto al tamaño, pacientes con tumores menores a 2 centímetros y con bordes libres, la apendicectomía es suficiente y este paciente no requiere una cirugía adicional. Pero pacientes con tumores mayores a 2 centímetros, lo ideal es realizar una micolectomía derecha. Del mismo modo, en cuanto a la histología, el compromiso del mesopéndice por encima de los 3 milímetros o la presencia de tumores neuroendocrinos de alto grado
con un KI64 mayor del 3% o más de 2 mitosis por campo de poder, o que se evidencie invasión linfática o vascular, estos pacientes también deben ir a una hemicolectomía derecha por el alto riesgo de que la enfermedad recurra. En cuanto al seguimiento de los tumores neuroendocrinos que son llevados a cirugía, pues las guías hablan con un bajo nivel de evidencia, pero hablan de que debemos hacer un examen físico seriado, toma de exámenes bioquímicos como la cromograninada y el ácido 5-hidroxiloacético, y acompañado siempre de una imagen tanto del tórax, del abdomen y de la pelvis para cada 6 a 12 meses durante 10 años para definir si el paciente recurre o no. Digamos que vuelve y tienen cabida las imágenes específicas como el electroscan, sobre todo para ver si hay otras lesiones neuroendocrinas en otras partes, y adicionalmente para ver si estos pacientes van a ser susceptibles de algún tipo de manejo con, el rebote o peotide, otro tipo de agonistas de la somatostatina. En cuanto a la cirugía en los tumores epiteliales, pues aquí, digamos, la evidencia no es mucha y es muy variada. No es mucha porque realmente los casos no son tantos, entonces las series no son tan amplias. Este es un estudio del 2015 en el cual 3 departamentos de patología, se revisan 3 departamentos de patología entre 1990 y 2014, y se obtienen 16 pacientes con lesiones mucinosas de bajo grado, en las cuales a todas estas apendicectomías 9 márgenes fueron positivos y de esos 9 márgenes a 6 se reintervinieron. Cuando ellos hacen el seguimiento, que lo hacen a 5 años, realmente encuentran que ninguno, ni siquiera los pacientes con márgenes negativos, los pacientes con márgenes positivos que se reintervinieron con hemicolectomía derecha, o los pacientes con márgenes positivos que no se reintervinieron, ninguno tuvo recurrencia. Entonces ellos se atreven a concluir, aún con esta muestra, tan pequeña, que no hay recurrencia en pacientes con lesiones apendiculares mucinosas de bajo grado que se confinan al apéndice, que no tienen extrusión de mucina o que, digamos, no hay neoplasia mucinosa más allá de las células apendiculares. El estudio de arriba a la derecha son 50 pacientes, eso es un hospital de China y esto fue publicado en el Journal Europeo de Cirugía de Colon y Recto, y son 50 pacientes de los cuales tienen lesiones apendiculares mucinosas de bajo grado, y cuando miran la recurrencia a 53 meses ven que ninguno tiene recurrencia. De esos 50 pacientes, casi al 50% le hacen apendicectomía y casi al 30% restante le hacen hemicolectomía derecha y a los otros le hacen cefectomía. Y ninguno de los casos hubo recurrencia. Y en el estudio de abajo, digamos que es un estudio prospectivo de 41 pacientes que también son llevados un porcentaje a apendicectomía, un porcentaje a cefectomía y un porcentaje a hemicolectomía derecha, solamente con perforación en 2 casos durante el procedimiento, perdón, hay perforación de 21 pacientes durante el procedimiento, y a pesar de que hay pues diseminación limitada en la cavidad intraperitoneal, encuentran que solamente 2 pacientes recurren a los 5 años de seguimiento. Entonces hablan que hay un 95% libre de recurrencia a los 5 años. Cabe tener en cuenta que ninguno de esos pacientes tuvo bordes comprometidos en la patología. Entonces las guías como tal dicen que en el contexto de lesiones apendiculares mucinosas de bajo grado, la apendicectomía sola es suficiente. Siempre tener en cuenta que que haya márgenes negativos, que no haya perforación y que no haya compromiso peritoneal. En esos casos la apendicectomía sola es suficiente. En cuanto a las neoplasias mucinosas de alto grado, realmente vuelve y juega, no están bien estudiadas, digamos, no se entiende muy bien aún su comportamiento histológico, porque digamos que es el punto intermedio entre las lesiones de bajo grado y los adenocarcinomas invasivos, pero se recomienda por, digamos, alto riesgo de diseminación linfática y compromiso linfático que estos pacientes sean llevados a una hemicolectomía. Cuando ya tenemos un adenocarcinoma que es no metastásico,
se comporta igual que los otros adenocarcinomas. O sea, realmente estos pacientes tienen un alto riesgo del 20 al 67% de metástasis linfática regional y conjunto con los carcinomas apendiculares de células caliciformes, estos pacientes deben ser llevados a una micolectomía. En el contexto de adenocarcinomas metastásicos, es decir, ya tengo implantes peritoneales, tiene ya juega un rol muy importante la cirugía citorreductora o terapia HIFU. La cirugía citorreductora prácticamente su objetivo es quitar el grosso del tumor, de las lesiones malignas, y se puede asociar a terapia HIFU para tener pues, mejores resultados. ¿Qué hablan ellos? Que no hay beneficios en realizar la micolectomía. Es decir, si yo me encuentro un paciente con adenocarcinoma metastásico, a menos y en la patología del apéndice tiene adenocarcinoma metastásico, yo no necesariamente ese paciente le debo enviar a hacer una micolectomía, sino que debo esperar estudios adicionales y ver si ese paciente es candidato para cirugía citorreductora, para ahí sí pues plantearse hacer la micolectomía y el resto de extracción de los implantes peritoneales, extirpación de los implantes peritoneales, porque se habla que antes de haber beneficios, pues hace que el citorreductora. Eso es un estudio en el cual se tomaron más de 2.000 pacientes, en los cuales realmente cuando comparan la sobrevida de los pacientes que se les hizo apendicectomía con los pacientes que se les hizo micolectomía derecha en contexto de adenocarcinoma metastásico, realmente no hubo diferencias. Eso en contexto de enfermedad metastásica, y en contexto de enfermedad linfática positiva tampoco evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida. Entonces realmente ellos recomiendan que si se le hizo la apendicectomía y el paciente tiene adenocarcinoma metastásico, lo ideal es digamos, llevarlo a un centro donde se pueda hacer cirugía citorreductora en vez de uno mismo ampliar hacer pues la micolectomía de él. Ahora, ¿quiénes son candidatos para la cirugía citorreductora? Pues debe hacerse un análisis y debe hacerse pues una escogencia muy estricta de los pacientes que definitivamente se pueden llevar a resección. Hay muchas formas desde el punto de vista prequirúrgico con imágenes. Está el Radiologic Score, que son 5 puntos de medida, de los cuales pues el punto de corte son 28 milímetros, y estos pacientes que tienen más de 28 milímetros pueden ser llevados a resección. También hay otros estudios que comparan la escanografía y la resonancia para ver si son resecales o no resecales, pero en términos generales el compromiso del ligamento hepatoduodenal y idiopático, el compromiso en gran medida del mesentero y la sedosa del intestino delgado, el compromiso de los uréteres, hablan de enfermedad que no puede ser resecada. Y desde el punto de vista intraoperatorio, pues ya está el índice de carcinomatosis peritoneal de Sugar-Baker, en el cual pues son 13 regiones en las cuales se mide el tamaño de los tumores que hay en esas regiones, y se define en algunos casos punto de corte 16, en otros casos punto de corte 18. Más de esto se considera que no pueden ser resecados. Cuando se va a llevar a cirugía citorreductora hay casos específicos en los cuales uno puede tomar decisiones basadas en la literatura. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el compromiso ovárico, a pesar de que macroscópicamente los ovarios se vean sanos, hasta el 17% pueden tener enfermedad microscópica, y por ende, dentro de la cirugía citorreductora, la salpingocolectomía bilateral es una necesidad. En cuanto a las lesiones de bajo grado, recuerden que son aquellas lesiones que están circunscritas al apéndice, pero que pueden tener mucina extraluminal. En estos casos, si tenemos mucina acelular, es decir, el menor grado con menor atipia, prácticamente no tiene células, esos pacientes con la apendicectomía y la citorreducción peritoneal periapendicular, las de ese implante que hay ahí afuera, realmente con eso es suficiente para que no haya recurrencia inclusive
máximo de recurrencia del 7%. Ya cuando tenemos lesiones de bajo grado como mucina celular, pues la terapia HAEP con citorreducción pues es la encargada porque tiene mayor tasa de recurrencia hasta el 78%. Hablando un poquito de la terapia HAEP, pues ya dije algunas cosas, principalmente se realiza con mitomicina o quimioterapéuticos a base de platinos, y lo que hemos encontrado en el contexto de enfermedad peritoneal secundaria o un tumor apendicular es que tienen aumentan la sobrevida casi en el doble de los pacientes, inclusive una sobrevida general de 48 meses y a 5 años del 45% de los pacientes. Mayor supervivencia a largo plazo, disminución en recurrencia, mayor tiempo de progresión de la enfermedad, menor cantidad de intervenciones quirúrgicas cuando se compara con la quimioterapia sistémica o cuando se compara con la cirugía citorreductora solamente. Y existen hoy en día otras intervenciones como el EPIC, que es quimioterapia intraperitoneal posoperatoria temprana. Realmente cuando hay pocos estudios cabeza a cabeza que me compare con la terapia high-tech, pero realmente solo hay un estudio en Noruega que dice que, pues con muy pocos pacientes, 10, que dice que en términos generales tienen el mismo efecto. En cuanto al seguimiento de los pacientes con neoplasias epiteliales, en el contexto de las lesiones de bajo grado, aquellas que les hicimos apendicectomía, el seguimiento debe ser cada 6 meses durante 2 años. Aquellas lesiones de alto grado, a las cuales les hicimos genicolectomía derecha, debemos realizar el seguimiento cada 4 a 6 meses por 2 años, luego anualmente por 5 años más. Ya en el contexto de enfermedad peritoneal, si la enfermedad peritoneal es de bajo grado, se debe realizar el seguimiento 2 meses postoperatorio y luego anualmente, y si son de alto grado, cada 6 meses por 6 años. En cuanto al seguimiento, pues siempre se debe realizar con los marcadores tumorales que hablamos, el CA125, el carcinoma venario y el CA19-9. Y digamos que siempre deben ir acompañadas de resonancias, porque la resonancia en este estudio se demostró que me permite más tempranamente definir si el paciente está recurriendo o no, y por ende que vaya a necesitar quimioterapia sistémica. Se encontró prácticamente que la resonancia por sí sola pues tiene más sensibilidad, más especificidad y es mucho más acertada al momento de definir recurrencia que los exámenes de laboratorio, que cuando son combinados pues esta seguridad aumenta, y que me permite, pues, por ende, una resonancia temprana, tomar decisiones más tempranas. En cuanto a la quimioterapia sistémica, realmente no tiene beneficios en enfermedad de bajo grado. En enfermedad de alto grado es donde se ha visto su mayor éxito. Digamos que hasta el 30% de los pacientes pueden responder a la quimioterapia sistémica, está basada en 5-fluoracilo. Se reserva en el contexto postoperatorio a la citorreducción incompleta o pacientes con tumores con células en anillo de sello. Pero también, pues, digamos, en algunos estudios se ha mirado la posibilidad de realizar quimioterapia sistémica preoperatoria con el fin de, 1, ver si el paciente va a tolerarla, 2, si el paciente va a responder, porque si ha respondido se ha visto que aumenta la sobrevida, casi en el doble. En cuanto a terapia blanco o terapia molecular específica, no se han visto beneficios en el contexto de tumores apendiculares. Usualmente cuando se asocia la terapia convencional con bevacizumab, pues hay algo de mejora en la sobrevida general. Eso es, pues, en términos generales en cuanto a tumores del apéndice. Hay un algoritmo que quería mostrarles que lo encontré en las clínicas de colon y recto de Norteamérica, digamos como para uno guiarse un poquito en lo que nos ocurre en la práctica diaria. Y tenemos que, cuando tenemos hallazgos de apendicitis, mucocele, masa apendicular o pseudomixoma peritoneal, si tenemos los 3 primeros, pues el paciente se debe realizar una apendicectomía si la base es completamente normal, es decir, si macroscópicamente no veo lesión en la base del apéndice. Si este es el caso, me perdonarán la imagen, pero la verdad no puedo obtenerla de mejor nitidez. Si el paciente tiene una apendicitis o tiene un mucocele con mucina acelular,
pues el paciente con la apendicectomía solamente fue suficiente y el seguimiento debe realizarse, su screening, pues su tamizaje normal para la edad de cáncer colorectal. Si el paciente tiene un mucosele intacto, no se nos perforó durante el procedimiento quirúrgico y tenemos mucina celular de bajo grado, o tenemos un adenocarcinoma in situ, o un pólipo adenomatoso, o tenemos un tumor neuroendocrino menor de 1 centímetro, y pues tenemos los márgenes libres, ese paciente con la apendicectomía fue suficiente y lo único que debemos realizar es una colonoscopia para ver si hay lesiones sincrónicas y seguir la vigilancia. En el contexto de los pacientes que tienen un adenocarcinoma invasivo, tumores neuroendocrinos con un margen que no es claro o consideramos que el margen está positivo, que mida más de 2 centímetros, que son multifocales, que tienen un compromiso del mesoapéndice más de 3 milímetros, que tiene compromiso linfático o que tiene lesiones metastásicas, o en el contexto de tumores carcinoides de células caliciformes, pues estos pacientes ya les hice la apendicectomía, pero estos pacientes debo llevarlos a estudios de extensión, colonoscopia para ver lesiones sincrónicas, escanografía de tórax, abdomen o pelvis o resonancia para descartar lesiones metastásicas, marcadores tumorales para células epiteliales y tumores neuroendocrinos dependiendo de la histología, y esos pacientes los debo programar para una hemicolectomía derecha para hacer pues una resección oncológica, a menos que la enfermedad sea irresecable, y luego hacer pues el seguimiento. En el otro lado, tenemos los pacientes que se nos presentan con un pseudomixoma peritoneal o tienen mucina extrapendicular. En estos casos, pues ya lo ideal es hacer una biopsia de los implantes y de la mucina para saber pues qué grado tiene y dependiendo de eso tomar decisiones. Si el apéndice está perforado, pues debo hacer la apendicectomía. Pero recordemos que no debo hacer la hemicolectomía porque esto me puede llevar a peores desenlaces al momento de hacer la cirugía citorreductora si el paciente tiene la tiene indicada. Entonces, cuando ya hago la biopsia, pues lo ideal es hacer una colonoscopia, hacer estudios de extensión, antígenos, marcadores tumorales. Si definitivamente tengo una enfermedad irresecable metastásica, pues de manejo no es quirúrgico, pero si con todo esto puedo pensar que se puede resecar la patología, pues puedo hacer un índice de carcinomatosis peritoneal. Si este es mayor a 16, considero que el paciente no es quirúrgico, pero si es menor a 16, puedo llevar al paciente a una cirugía de citorreducción y terapia HIPE. Ese es el esquema en general. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. La presentación yo creo que trató de no solamente de presentar esta guía que fue presentada en Disease Colon Rectum en el 2019, que me parece bastante práctica porque tiene pues, varios puntos que son críticos como en la toma de decisiones, sino como la evidencia principal y resumida que hay alrededor del tema. La idea de presentarlo fue justamente eso. Normalmente no es una patología a la que nos enfrentemos con mucha frecuencia, pero sí en ciertos escenarios críticos. Es decir, normalmente no encontramos estos pacientes que vengan diagnosticados de forma preoperatoria, sino todo lo contrario. Lo que uno usualmente se encuentra son dos escenarios principales. O el paciente que encontramos en la cirugía de urgencias por un cuadro clínico sugestivo de apendicitis y los hallazgos que hacen sospechar de una neoplasia apendicular perforada o no, o como nos llegan la gran mayoría de las veces a nosotros, que son al consultorio ya operados con el resultado de una patología que muestra ya sea o una neoplasia epitelial o una neoplasia no epitelial avanzada o de bajo grado. Y eso obviamente pues, nos confronta con varios retos diagnósticos y de tratamiento. Hoy contamos con la presencia aquí en el chat de dos cirujanos gastrointestinales oncólogos, compañeros del Hospital Universitario y de la Fundación Valle de Lili, el doctor Oscar Rojas y el doctor Omar Zorrilla, a quien quiero darle la bienvenida y pues quisiera contar con sus opiniones. Hay algunas preguntas en el chat que vamos a tratar de resolverlas ahorita, pero me gustaría primero darle paso a los colegas invitados. Omar,
Por orden de edad. ¿Ahí me están oyendo? Sí, sí, te escuchamos, Oscar. ¿Cómo hay que por orden de edad si vos sos mayor que yo? Bueno, no, Caicedo, muy buena presentación, muy completa. Tal vez pues, unos comentarios con respecto a la experiencia nuestra en la cirugía citorreductiva más HIPEC. Definitivamente las lesiones de bajo grado, y nos ocurrió con la primera paciente que hicimos, de las 29 que llevamos, cumple ahora en septiembre 3 años de operada. Una mujer con un pseudomixoma peritoneal, una lesión de bajo grado, que no logramos una citorreducción completa y dejarla en R0. En ese momento, la indicación académica era, así no se hiciera la citorreducción completa, hacerle HIPEC. En todo caso, hoy en día esto es un poco debatido, pero le hicimos la mayor citorreducción posible del HIPEC. Y va a cumplir 3 años de sobrevida y no la hemos tenido que reintervenir. Entonces, la idea es que los pacientes con lesiones de bajo grado, así uno no logre hacer una citorreducción completa, se debe hacer la mayor citorreducción posible, porque se va a impactar sobrevida libre de síntomas, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Lo otro es la utilidad del HIPEC o no en los pacientes con lesiones de bajo grado. Uno de los factores que te ayuda a definir si el paciente tiene indicación para hacer HIPEC o no es la cantidad de ascitis que tenga el paciente y el volumen de enfermedad residual si no lograste la citorreducción completa. Si hiciste una citorreducción parcial y el paciente clínicamente había debutado con una ascitis importante, 90% de resolución de esa ascitis en el control haciéndole HIPEC. Pero, por el contrario, si lograste una citorreducción parcial, pero dejaste un volumen de enfermedad retroperitoneal muy importante y el paciente no tenía ascitis como una manifestación importante, no se beneficia de hacerle HIPEC, de hacer la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Lo otro, los marcadores tumorales, los pacientes con tanto de enfermedad de alto grado como de bajo grado, el CA125 inclusive en hombres es un factor de buen pronóstico cuando permanece normal todo el tiempo. Y el paciente que debuta con enfermedad voluminosa pero tiene antígenos normales también son marcadores de muy buen pronóstico y de mayor probabilidad de que se logre cirugía R0. Y definitivamente los pacientes con enfermedades de alto grado, la tendencia en el mundo es a hacer terapia neoadyuvante con quimioterapia y darles FOLFOXIRI, que es el protocolo pues, más agresivo, pero también el de mayor tasa de respuesta. Y esos pacientes con lesiones de alto grado, un porcentaje muy pequeño, finalmente van a poder ser rescatados con cirugía. Por ahora, pues, lo que tengo por comentar. No sé, Omar. Pues felicitar al doctor. Muy chévere los últimos algoritmos porque muchas veces hay como esta enfermedad es poco frecuente, ¿sí? Realmente casi nunca, como dice el doctor Alexander, nos llega el paciente con el tumor de apéndice diagnosticado y con la escanografía, sino que es que nos llaman porque el colega en la urgencia encuentra una masa ahí en el apéndice sospechosa o ya porque se ha hecho una apendicectomía y está con el tumor neuroendocrino. Lo más frecuente que encontramos son tumores casi neuroendocrinos de bajo grado o el clásico pues tumor neuroendocrino y que con una sola apendicectomía es suficiente, ¿no? Y yo creo que está muy clara las indicaciones para apendicectomía simple, en caso de una hemicolectomía derecha ampliada. Y cuando siempre hay poca evidencia en las enfermedades, que a veces nosotros nos llevamos con ese dilema, ¿no? Recuerden que apenas, a pesar de que la evidencia es como lo último que tenemos ahora, alrededor del 15% de lo que hacemos tiene un nivel de evidencia, ¿no? No quiere decir que, pues, que el 80% de lo que estamos haciendo, pues tenemos que seguirlo haciendo y ante un paciente joven y hasta la duda, son las juntas multidisciplinarias. Estas decisiones pueden llevar solas y muchas veces tenemos que hacer hemicolectomías derechas
frente a la incertidumbre de una enfermedad, pues que de un paciente joven, donde sabemos que la agresividad quirúrgica, pues digamos lo que es lo mejor que conocemos hasta el momento frente a algo que tengamos con incertidumbre. Afortunadamente la quimioterapia intraperitoneal, yo no tengo experiencia, pero pues sí está muy claramente establecida para los tumores de ovario y para los pseudomisomas peritoneales, ¿no? Y ya se han ido ganando un poco de experiencia en el colon con índices peritoneales de compromiso menores, creo que 12, pero pues para lo que sí se ha demostrado su eficacia, perdón, es para pues, los que puso El Oscar. pseudomixoma. El pseudomixoma peritoneal, pues, es lo mejor que se ha podido lograr una enfermedad que antes era, o yo me estaba educando, pues yo llevo un poquito, claro que Alexander también está como cuchito. Estos pacientes condenados, ¿no? Y hoy por hoy sí es cierto, pues, que aún pacientes con enfermedad de estadio 4 un subgrupo de pacientes se pueden beneficiar. Yo no sé, ahí lo del índice de índice peritoneal es por debajo de 16 para el pseudomixoma. No, Sí. en el pseudomixoma, si la lesión es de bajo grado, el índice peritoneal se amplió, ¿no? Registra, pero no es el factor determinante para que uno no haga cirugía citorreductiva. Se tiene más en cuenta cuando la lesión es de alto grado. Lesiones de alto grado, el índice discriminativo es de 10. Para que hagan una diferencia cuando es cáncer colorectal. Para cáncer colorectal, el índice que estamos manejando nosotros es de 18, pero en la recomendación es que los grupos que están arrancando manejemos índices de 16, ¿sí? Pero en lesiones mucinosas de alto grado de origen apendicular, 10 es en el de alto grado, el PCI se importa. En el de bajo grado, el PCI no te debe frenar para llevar a cabo la citorreducción. Yo quiero transmitirles una pregunta antes de pasar de los colegas gastrointestinales y oncólogos. Y es que, como les hacía la introducción inicialmente, este es un chat o un grupo de Zoom de conferencias dirigidas no solamente a sus especialistas, sino a cirujanos generales y a residentes de cirugía. Y uno de los escenarios potenciales con el que se van a encontrar es justamente con el diagnóstico intraoperatorio clínico del mucosele, pues que es una forma genérica de llamarle a estas lesiones, o de aquellas lesiones perforadas con ascitis, perforadas o no, con ascitis o sin ella. Pensando en la posibilidad de cuando se encuentra en ese mucosele y que el cirujano se enfrenta a eso y ve la posibilidad diagnóstica de tener una neoplasia o estar ante una neoplasia, y de pensar a futuro en la posibilidad de ese paciente de necesitar tratamientos pues de mayor magnitud, como la terapia HIPEC o una hemicolectomía, eso. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes de qué hacer con esa apéndice perforada o no, con una base comprometida o no, en ese momento? La idea es tratar de hacer lo menos posible y buscar el beneficio más grande, quiere decir el manejo local. En lo posible, tratar de hacer una cirugía no tan extensa, porque siempre se va a dificultar el manejo posterior para nosotros. La idea es, si la base, como lo dijo muy claro Caicedo, él fue muy, muy explícito en ese tema. Si la base está limpia, es la apendicectomía, tomar muestras y ojalá tomar muestras de algunos de los implantes también, porque es que algunos pacientes inician como lesiones de bajo grado y con el tiempo se vuelven y se transforman en lesiones de alto grado. Entonces, si hay presencia de implantes, tomar muestra de la mucina para definir su celularidad, tomar muestra de algunos implantes selectivos, ojalá lo más cercanos posibles a la lesión, tratar de no hacer la hemicolectomía derecha si no es estrictamente necesario. Sí, pero yo entendí creo que la doctora, es que yo estoy más ciego que un berraco. Sandrita la que escribe, la doctora Sandra, escribe si yo estoy en una urgencia, encuentro un tumor del apéndice y está la base y ese ciego está comprometido, pues, y eso está perforado, ¿es qué es?
No, pues ahí sí tenemos que, en ese caso, si el paciente y las condiciones del paciente lo dan, no es si las condiciones, si está séptico, si está inestable, pues si el paciente está con una peritonitis localizada, está estable y todo eso, hay que hacer eso en micolectomía derecha y su anatomía. En el caso, pues que la doctora Sandrita sí que escribe ahí, ¿no? Un tumor con una urgencia. Perforado en la base, hay que hacer una micolectomía derecha, pues. Las lesiones de bajo grado son tan agradecidas en el tiempo que un porcentaje alto de pacientes, casi la mitad, van a requerir nuevamente cirugía citorreductiva y nuevamente HIPEC en el transcurso de los siguientes 3 a 5 años. Y la idea es que el tiempo que transcurre entre el momento de la primera cirugía citorreductiva y HIPEC, si transcurren más de 2 años, la sobrevida sigue siendo muy, muy buena. Pero si el paciente te debuta y te recae antes del año requiriendo nuevamente reintervención, ahí la sobrevida sí es muy bajita. Entonces el tiempo con que recurre el paciente es un factor pronóstico para definir si es candidato nuevamente o no para cirugía citorreductiva. Bueno, yo quisiera complementar ahí con lo que dijo Omar, que no necesariamente si hay un compromiso, una perforación cerca de la base, pues la única herramienta, el único arsenal quirúrgico que le queda es la micolectomía derecha, ¿no? Yo creo que estar un poquitico más en lo que dice Oscar, es que entre menos receptivo sea, entre menos cirugía haya, porque recordemos que hasta ese momento, a no ser que dispongan de una biopsia por congelación, que les pueda aclarar un poquito más del panorama, la ileocectomía continúa siendo una alternativa de menor morbilidad y que deja el panorama abierto dependiendo de cuál sea la patología final de ese paciente. No sé qué piensa Abraham. No, realmente la experiencia que yo tengo con esto es puramente anecdótica. La única vez que yo he tenido oportunidad de sospechar la enfermedad antes de cirugía fue un paciente joven que tal vez Oscar conoció, que con la escanografía se sospechó que tenía un pseudomixoma peritoneal y lo envié a Bogotá. Allá lo operaron y falleció, creo que al año o a los 2 años. Y la experiencia que tengo es anecdótica. Hace muchos años en el Hospital Mario Correa, operando una hernia inguinal, cuando abrí el saco herniario me empezó a salir moco. Y a mí eso nunca me había pasado. Y ¿se acuerdan que en Mario Correa operábamos en la misma sala un anestesiólogo y dos cirugías al tiempo? Entonces yo le pregunté al otro cirujano y tampoco tenía ni idea. Entonces lo que hicimos fue tomar eso y mandarlo al laboratorio y al rato el patólogo me llamó y me dijo, eso es mucina, eso es un pseudomixoma peritoneal. En mi vida había oído hablar de esa palabra y salimos de allí pues a estudiar eso que era. El paciente se perdió, nunca supe más qué pasó con él. Esa es mi experiencia con esto. Yo creo que vale la pena recalcar eso, ¿no? Recoger un poquitico lo de la experiencia de Abraham y lo que los invitados han estado comentando aquí sobre las alternativas de manejo de estos pacientes. Y es que antes casi que un paciente de estos era condenado pues a cirugías con citorreducción que no eran como llevadas de la mejor manera o simplemente no hacer ningún abordaje quirúrgico adicional. Después históricamente tuvimos en otras regiones o en otras ciudades del país la oportunidad de iniciar con la terapia Sugar Baker y con la estrategia quirúrgica Sugar Baker y con el manejo con quimioterapia intraoperatoria, pero aquí en la ciudad ya contábamos con ese recurso y pues que vale la pena obviamente tenerlo presente para cuando tengamos estos casos, remitirlos a los centros especializados y con los especialistas correctos. Hay un comentario adicional, una pregunta adicional que quería responder antes de dar como el paso a otros comentarios, otras preguntas, y es el uso de OptioScan versus el PET con galio.
mientras haya disponibilidad, bueno, lo primero es que cuando nosotros tenemos identificado el primario, las imágenes anatómicas, la resonancia magnética y la tomografía son equivalentes, solamente la resonancia tiene mejor rendimiento en otras zonas del abdomen, especialmente en la pelvis, el recto, pero cuando necesitemos identificar enfermedad metastásica o en pacientes con síndrome carcinoide, que necesitemos identificar lesiones sincrónicas, la utilidad de las imágenes funcionales es válida y es cuando está mejor indicada. Y en esos casos, cuando haya disponibilidad del PET con galio, la sensibilidad es mucho mejor que la del Octoscan, entonces es preferible usarlo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno.